Bien. Muy buenas noches, señores estudiantes. Bienvenidos a una nueva clase de emprendimiento y gestión. El día de hoy vamos a recordar un poquito sobre la clase anterior que vimos la definición de los objetivos de la investigación de campo, ¿sí? Una vez que delimitemos el tema a investigar, pasamos a definir los objetivos de la investigación. Recordando que decíamos que estos tienen que ser unos objetivos claros y concretos. Un objetivo de investigación es el fin o la meta que se pretende alcanzar en un proyecto, estudio o en un trabajo de investigación. También indica el propósito para qué se realiza una investigación, ¿no es cierto? ¿Para qué nosotros realizamos una investigación? Es obviamente para llegar a un objetivo, ¿no es cierto? Para lograr algo que nosotros queremos realizar. Para la investigación debemos tener en cuenta tres elementos básicos. ¿Cuáles son estos? Primero, exponer el proceso de la investigación. Aquí vamos a aclarar cuál es la intención que nosotros tenemos al realizar el proyecto. Es decir, ¿qué quiero hacer en el proyecto? Segundo, desarrollar el conocimiento. Se consigue datos, ¿no es cierto?, del tema que estemos investigando y nosotros vamos a aclarar ese tema. ¿Qué es lo que busco conocer? Y por último, expresar el contenido. ¿A qué hace referencia? El éxito de la investigación depende de los objetivos planteados, ¿no es cierto? Recordemos que la semana pasada analizamos y ejecutamos lo que eran los objetivos generales y los objetivos específicos, ¿no es cierto? Y fuimos analizando que los objetivos pueden ser también a corto, a mediano o a largo plazo, ¿ya? Entonces, cuando nosotros pensamos y ahí sabemos cuál es el tema que nosotros vamos a investigar y hemos encontrado nuestros objetivos, ¿no es cierto? Hemos planteado nuestros objetivos, tanto general como específico, debemos seguir estos pasos, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que quiero hacer en el proyecto? ¿Qué es lo que busco conocer? Y todo esto dependerá para qué, para que mi objetivo o para que el propósito de la investigación que yo estoy realizando pues se realice de una mejor manera. El objetivo general suele ser la misión de las empresas o de los proyectos y suele ser por lo general a largo plazo. En cambio, los objetivos específicos suelen ser a corto plazo y circunscribe a condiciones concretas o a metas individuales. Recordemos que la semana pasada decíamos que los objetivos específicos son aquellos que vamos cumpliendo poco a poco, ¿no es cierto? Paso a paso para llegar a cumplir el objetivo general, el objetivo mayor o el objetivo grande para el cual nosotros nos hemos planteado. Debemos tomar en cuenta algunas recomendaciones el momento de nosotros elegir nuestros objetivos. ¿Cuáles son estas? No poner objetivos demasiado amplios, ¿sí? No poner objetivos demasiado amplios, sino algunos que nosotros estemos seguros de que podemos cumplirlos. Ir cumpliendo un objetivo a la vez. ¿Para qué? Para que vayamos cumpliendo estos objetivos específicos, y poder ir en orden. Proponer también objetivos que nosotros podamos cumplir. ¿Para qué? Para que no se queden en medio camino. Y a la final, si nosotros elegimos mal los objetivos específicos o elegimos mal el objetivo general, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos ya poniendo como que una barrera y dándonos cuenta de que de pronto no vamos a llegar a alcanzar ese objetivo. Nos estamos poniendo como un limitante, ¿sí? Pero mientras tanto, cuando nosotros elaboramos un proyecto y vamos cumpliendo cada uno de estos objetivos, nos vamos animando. ¿Por qué? Porque está saliéndonos bien
o las decisiones que nosotros hemos tomado están siendo las correctas. Bien, por ejemplo, las personas están en riesgo por la contaminación. Ese es un problema que nosotros tenemos a nivel mundial, ¿verdad? Si nosotros pedimos encontrar un objetivo, ¿cuál sería? ¿Cuál sería un objetivo general para lograr como que evitar un poquito, o frenar un poquito o concientizar, ¿no es cierto? Este riesgo que todas las personas tenemos por la contaminación. De pronto sería el concientizar, ¿no es cierto?, a las personas sobre el cambio climático que conlleva la contaminación ambiental. Podría ser una estrategia, ¿no es cierto? ¿Ya? Podría ser un objetivo del cual yo me planteo. ¿Cuáles serían los objetivos específicos? Ir educándoles desde niños, ¿no es cierto?, tomando conciencia de los daños que puede causar esta contaminación ambiental, cambio climático, y los afectados realmente somos nosotras las personas. Lisa, Bien, disculpe, no se ve nada ahí. es que ahorita está en blanco la pantalla, Ay, 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 Lisa. no se preocupe. En donde nosotros vamos a encontrar esta información o toda la información que nosotros necesitamos para poder realizar nuestro proyecto, o para ir analizando nuestros objetivos. Tenemos lo que son las fuentes primarias y las fuentes secundarias. ¿Qué son las fuentes primarias? ¿Qué son las fuentes secundarias? Es el lugar en donde se obtiene la información. Las fuentes de información básicas son, tenemos aquí un cuadrito que nos dice, ¿no es cierto? Fuentes de datos se clasifican en primarias y secundarias. Dentro de las fuentes primarias, nosotros tenemos externas o internas. De igual manera, las fuentes de datos secundarias también tenemos externas e internas. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos? Que las fuentes primarias se encuentran, ¿no es cierto?, en analogías, experimentos, observaciones, entrevistas y en grupos focales. ¿Qué quiero decir? Que nosotros trabajamos directamente con la parte en donde nosotros queremos obtener esta información. Es una fuente de primera mano, ¿sí? Si es que yo quiero saber en mi empresa cómo cómo está funcionando el personal, si el personal tiene unas buenas relaciones humanas, si es que se llevan, si es que tienen una interdependencia, si es que tienen una interrelación entre todos, ¿en dónde tengo que averiguar? Dentro de la empresa. Si los productos que yo estoy vendiendo tienen una acogida, ¿en dónde tengo que averiguar? Dentro de la empresa también, ¿no es cierto? ¿Con qué controlo? Con el inventario, con el stock que tengo de productos. ¿Sí? Hago una entrevista a las personas a las cuales están comprando, ¿no es cierto? Les puedo preguntar el momento que la persona está facturando, encuentro todo lo que necesita, hay algún producto que no está disponible, algún otro producto que le gustaría que nosotros tengamos en el local, está de acuerdo con el servicio, pero ¿con quién estoy trabajando? Con las personas que están dentro de mi empresa, ¿sí? En cambio, ¿qué son estas fuentes de datos secundarias? Vamos a trabajar con bibliografía, con libros, con revistas, con prensa, con internet. Son fuentes externas, ¿sí? Yo puedo analizar, a ver, ¿qué producto está de tendencia? ¿Sí? Analizo con encuestas qué servicios están brindando otros en negocios similares a los míos, ¿no es cierto? ¿Cómo está el nivel de ventas? ¿Cómo está el nivel de compras de estos productos, de estos servicios? ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? Que la una es una fuente de primera mano. Las otras pueden ser, las secundarias, pueden ser incluso una información que no esté 100% actualizada, ¿no es cierto?
puede ser que estemos trabajando con datos ya que no estén vigentes, que estén un poquito desactualizados. Entonces, ¿qué será mejor trabajar? ¿Con fuentes primarias o secundarias? Primarias. Primarias, ¿no es cierto? Bien, ¿qué son las fuentes primarias? En la información obtenida de la investigación proviene de un testimonio o una evidencia. Es lo que les acababa de decir, ¿no es cierto? ¿Cuáles son estas ventajas? Es una información de primera mano. ¿Y cuál es una desventaja? Es inservible si no se toma en cuenta la información. ¿Qué quiero decir con esto? Hemos venido hablando y hemos venido analizando que si yo me quiero poner un emprendimiento, ¿no es cierto? Analizo el lugar, analizo el sector, analizo a qué grupo de personas va a ir dirigido mi emprendimiento, mi negocio, ¿verdad? Si es que yo he realizado un estudio de mercado y veo que en mi sector me hace falta una farmacia, tengo los medios, tengo los conocimientos para poder poner ese negocio. Pero si yo digo, no, creo que la farmacia es mucha inversión, eh, me tocaría contratar a una persona también que sepa, ¿no es cierto?, de vender los productos. Mejor me voy a poner una panadería. ¿De qué me sirvió el estudio que yo hice? ¿De qué me ha servido el análisis que yo hice? No me ha servido, ¿no es cierto? Porque no estoy haciendo caso ¿a qué? A la encuesta que yo he realizado o al estudio de mercado que yo he realizado, ¿sí? En el sector en el que yo vivo. No sé si es que ustedes en algún momento en uno de los supermercados que ustedes frecuenten, les preguntan, ¿encontró todo lo que necesita? ¿Está, la atención al cliente ha sido buena? ¿Tiene algún tipo de recomendación? ¿Por qué hago eso? Porque estoy viendo, ¿no es cierto?, cómo puedo mejorar. La empresa, la institución que está realizando eso, está buscando, ¿sí?, una forma de mejorar el producto, el servicio, la atención que se tenga que dar. Si yo veo, ¿no es cierto?, en todas las recomendaciones que me han dado, que el personal que yo tengo no está capacitado, que es demasiado grosero, que no atiende de una buena manera, y hago caso omiso, ¿qué estoy haciendo? Estoy alejando, ¿no es cierto?, a mis clientes. ¿Por qué? Porque la atención no es la que ellos se merecen. Bien, fuentes secundarias. Como les había mencionado, corresponde a la información producida por otros autores, instituciones, revistas o documentales. ¿Cuáles las ventajas? Ahorro de costos. Y la desventaja, lo que son datos desactualizados, ¿no es cierto? Unos datos que no estén ya vigentes. Chicos, ¿alguna pregunta hasta aquí o está todo claro? Sí, está claro, Lice. Yo al menos sí Perfecto, Sí, entiendo. está claro, licenciada. perfecto. Las investigaciones, por lo general, se inician con datos secundarios, recabando lo que son las fuentes internas y lo que son las fuentes externas. ¿Por qué? Habíamos dicho que las fuentes externas, ¿no es cierto?, son aquellas en las que nosotros podemos analizar en libros, podemos analizar en internet, podemos realizar unas encuestas, ¿no es cierto?, de los productos, de los servicios que se están ofertando en otros lados y que nos ayuden a ponernos un negocio o un emprendimiento. Pero ¿cómo vamos mejorando? Obviamente, ya trabajando directamente con las personas que están involucradas en nuestro negocio, en nuestro emprendimiento, ¿sí? Y ahí trabajamos lo que son las fuentes internas. Datos internos son aquellos que se los puede controlar dentro de la empresa. Y los datos externos son aquellos que se encuentran fuera de la empresa, como por ejemplo,
los que se obtienen de fuentes públicas. Datos internos, los que yo consigo, ¿no es cierto?, preguntando, trabajando con las personas que están dentro de mi empresa. Sea esta de producción, comercial o de servicios. Datos externos, ¿no es cierto?, pueden ser de fuentes públicas. Puedo encuestar incluso a las personas si es que conocen mi negocio, conocen el emprendimiento, conocen la marca, conocen las bondades de los productos, de los servicios de la empresa a la cual yo estoy representando o de la empresa a la cual soy dueña. ¿Sí? ¿Cómo yo puedo realizar este tipo de encuestas? De acuerdo a algunas técnicas de investigación, perdón, ¿cómo puedo obtener esta información? De acuerdo a algunas técnicas de investigación. ¿Cuáles son estas? Las encuestas. Debe establecerse qué se va a preguntar. Si serán preguntas abiertas o serán preguntas cerradas. ¿Cuál será el medio de comunicación a utilizar? ¿Cuántas encuestas se realizarán? Se debe emplear un muestreo estadística a quién, en dónde se va a realizar esta encuesta. Nos habla aquí de unas preguntas abiertas y unas preguntas cerradas. ¿Cuáles son estas preguntas abiertas? Son aquellas en las cuales dejamos total amplitud a que la persona responda. Por ejemplo, yo le pregunto, ¿no es cierto?, a usted, yo quiero saber cuál es su tipo de desayuno favorito. Y yo le voy a preguntar, en este caso, a Diana Ortiz, ¿cuál es su desayuno favorito? Yo avena con un huevo sancochado. ¿Ya? Si yo le pregunto, gracias Diana, vamos a preguntarle a Lorena Ortiz, ¿cuál es el desayuno que por lo general usted consume? Yogur con cornflakes. Yogur con cereal, ¿no es cierto? Miren, ¿qué es lo que hemos visto ahorita? Hemos consultado a dos compañeras y las dos nos han dado respuestas totalmente distintas, ¿sí o no? Eso es una pregunta abierta. Yo dejo a su elección la respuesta. ¿Cuál es una pregunta cerrada? Si yo le pregunto a usted, Diana, ¿prefiere desayunar café o un jugo de fruta? Le estoy dando dos opciones. Lorena, ¿qué le gusta desayunar o qué prefiere? ¿Café o un jugo de fruta? Jugo de No frutas. les... Ya, perfecto. Usted me responde, tengo solo dos respuestas que me podrían dar. No le doy a usted la posibilidad de que me diga, ¿no es cierto?, a su entera amplitud, qué es lo que a usted le gusta desayunar. Con dos compañeras tuve ya dos respuestas distintas. ¿Qué pasa si es que yo realizo esta encuesta a 100, 200, 300 personas? Imagínense ponerse a tabular, a contar, ¿no es cierto?, a cuántas personas o analizar la variedad de desayunos que les gusta a las personas. ¿Sí? Mientras tanto, que si yo pongo opciones, para mí se me hace más fácil. ¿Café o jugo? Dos respuestas. Nada más. Esa es la diferencia entre una pregunta abierta y una pregunta cerrada. Bien. Otra técnica de investigación es la observación. ¿En qué consiste? Consiste en registrar información observando la situación en análisis. Esta técnica tiene gran importancia cuando no se requiere mantener una comunicación y basta con observar la situación. Permite obtener información precisa y concreta. Yo quiero saber más o menos cuántos carros frecuentan de Cuenca, la salida de Cuenca a Cañar, a la provincia de Cañar. ¿Qué es lo que hago? Simplemente me paro y observo, ¿no es cierto?, cuál es el movimiento, cuál es la hora pico. Solamente necesito observar
No necesito preguntarle a la persona a dónde se dirige, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque ya estoy viendo la ruta que él está tomando. Quiero, por ejemplo, analizar el comportamiento del personal que tengo yo en la empresa. Simplemente yo puedo observar, ¿no es cierto? ¿Cuál es el trato que tienen con las personas? ¿Cómo le están atendiendo? Si la persona que está comprando se siente a gusto, se siente cómoda, le entiende, si el vendedor es amable con ella. Simplemente estoy observando. No necesitaría hacer ninguna pregunta. Tenemos también lo que es la entrevista. Para que la entrevista permita llegar a conclusiones adecuadas, se debe realizar con la mayor objetividad posible y sin perder de vista el objetivo de la investigación. En lo posible, la entrevista debe ser grabada para que sea analizada con detalle posteriormente y no se tergiverse el contenido de la misma. Hemos visto, ¿no es cierto?, que los periodistas, por lo general, ¿qué es lo que hacen? Al momento de entrevistar, tienen una grabadora con la cual le están grabando a usted la respuesta que está dando, ¿no es cierto?, para luego incluso poder analizar, ver cuál es la opinión que usted tiene respecto a las preguntas que se han realizado. También, chicos, podemos analizar en libros, revistas y también en Internet. ¿Qué es la recopilación de datos? La recopilación de datos viene después de analizar o después de utilizar estas técnicas de investigación. Es el proceso de agrupar los datos obtenidos a través de las herramientas que se utilizan en la investigación. Para esto, se debe tener claro los conceptos de variables e hipótesis. Una hipótesis es la suposición de algo que podría o no ser. Es decir, una hipótesis nos ayuda a definir qué queremos comprobar. ¿Qué es la variable? Es un factor que puede ser modificado al ser aplicado a distintos individuos. Por ejemplo, una hipótesis, ¿sí? Puede o no puede ser, ¿verdad? Yo digo, la desintegración familiar provoca el bajo rendimiento escolar, en este caso, de los niños, de los hijos. Yo pienso que sí. Otras personas podrán decir no. Es una hipótesis, ¿no es cierto? Va a depender a qué grupo de personas usted aplique también esta encuesta. Otra hipótesis que yo pongo. A mayor número de niños, de hijos, de una pareja, menor es el nivel de vida. O sea, menor es el nivel de calidad de vida. ¿Por qué? Porque vamos a tener, ¿no es cierto?, mayores gastos que realizar. Tenemos que compartir, ¿no es cierto?, con todos los miembros de la familia. Yo pienso que no nos podemos dar mayores gustos. Es una hipótesis. La pandemia generó en la parte de las empresas menor nivel de ingresos. En muchas de las empresas sí, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque dejaron de vender. En otras, ahora, si usted le pregunta a una farmacéutica, de pronto le va a decir, no. ¿Por qué? Yo subí mi nivel de ingresos en la pandemia. ¿Pero por qué? Porque él vendió productos relacionados con la salud. Pero si usted le pregunta a una empresa que venda, por ejemplo, maquillajes o perfumes, yo creo que sí disminuyó, porque todos dejamos de comprar eso. Nos preocupamos en otras cosas, ¿no es cierto? En que tengamos alimentación, que tengamos la comida, que no nos falte, ¿no es cierto? Que tengamos medicina. Entonces va a depender, ¿no es cierto?, a qué variable, a qué grupo de personas nosotros podemos plantear estas hipótesis. Bien,
¿Qué realizamos o qué encontramos con esta recolección de datos? Los datos que se recolectan de una muestra seleccionada quiere decir vamos a medir cómo han respondido las preguntas que se han realizado. ¿Qué vamos a ver? ¿Qué se mide? ¿Cómo se mide? ¿Con qué se mide? ¿Cómo se aplican las técnicas de investigación? Y cómo se preparan los datos para analizarlos. ¿Qué se mide? Las fluctuaciones de las variables contenidas en la hipótesis, como les había dicho. Cuando existe una familia disfuncional, ¿no es cierto? ¿Afecta o no afecta el rendimiento de los estudiantes? Habrán personas que me digan que sí, que no. ¿Qué es lo que se mide? ¿Cómo se mide? Se registran valores visibles que representan las variables. Valores que han sido previamente vinculados con ítems numéricos. ¿A qué cantidad de personas estoy encuestando? Tengo que tener las mismas respuestas, ¿no es cierto? Si encuesto a 100 personas, tengo 100 respuestas. ¿Con qué se mide? Con algún instrumento de medición. Cuestionarios, escalas para medir, observaciones, encuestas, entrevistas. ¿Cómo se aplican estas técnicas de investigación? Pueden ser individuales, grupales, entrevistas de forma personal, telefónicas, a través de una red social, también por observación directa, como habíamos mencionado anteriormente. ¿Cómo se preparan los datos para analizarlo? Pues las respuestas que se han obtenido previamente se codifican. Podemos trabajar con una matriz de datos para que su análisis se realice mediante un paquete, ¿no es cierto?, estadístico, ya con programas mucho más avanzados. Pero también lo podemos hacer de una forma manual, ¿no es cierto? Si hacemos una entrevista, por ejemplo, a un grupo familiar, no necesitamos un paquete web para poder realizar esta matriz, porque se nos va a hacer fácil, ¿no es cierto?, realizarlo de forma manual. Bien, ahora, nosotros hemos hablado, ¿no es cierto?, de realizar encuestas, de realizar las entrevistas. ¿A quiénes vamos o con qué personas vamos a trabajar? Vamos a conocer aquí dos términos importantes. Lo que es la población y la muestra. ¿Qué es la población? Es un conjunto total de individuos que tienen las mismas características sobre lo que estamos investigando. Y la muestra es un subconjunto de casos o individuos de una población. Tenemos aquí un cuadrito que nos muestra. Es la población y la muestra, ¿sí? Cuando nosotros vemos, ¿no es cierto?, en la televisión, las encuestas para saber qué candidato está ganando para presidente de la República del Ecuador. ¿Cuál sería la población, en este caso, con la que yo voy a trabajar? Serían las personas, ¿no es cierto?, en este caso, los ecuatorianos que están yendo a votar, ¿sí o no? Esa sería mi población. Pero, ¿cuál sería mi muestra? Yo quiero trabajar o yo quiero saber, ¿no es cierto?, en el Azuay, ¿qué candidato está ganando? Ahí está, población y muestra. Yo quiero saber en la provincia del Azuay, ¿cuál es el candidato a la presidencia que está ganando? Pero la provincia del Azuay, ¿qué tiene? Varios cantones, ¿no es cierto? Yo quiero saber específicamente en Cuenca, ¿cuál está ganando? La muestra sería Cuenca y la población, ¿qué sería? La provincia del Azuay. Yo quiero saber, ¿no es cierto?, qué personas, yo quiero saber cuántas mujeres han sido víctimas de violencia intrafamiliar en la Unidad Educativa Promoción Social Integral del Austro.
¿Qué implica esto? Que yo tendría que encuestar, ¿no es cierto?, a todas las estudiantes a los estudiantes que van de forma presencial, a los estudiantes que reciben clases de forma virtual y también a las personas que reciben clases totalmente en línea, ¿no es cierto?, a distancia. Y se va a hacer muy extensa la encuesta que yo voy a realizar. ¿Pero qué es lo que puedo hacer? Digo, no, yo voy a trabajar y quiero saber si es que las mujeres de segundo de bachillerato intensivo A de la Unidad Educativa Promoción Social Integral del Austro han sido víctimas de violencia. Estoy trabajando con mi población, ¿no es cierto?, que es el colegio, pero ¿cuál es mi muestra? ¿En dónde me voy a enfocar a realizar la encuesta? Con los estudiantes de segundo intensivo A. Pasos para determinar una muestra estadística. Primero, identificación del universo. Segundo, identificación del margen de error. Y tercero, identificación del nivel de confianza. El universo, con qué personas, con qué grupo yo estoy trabajando. Todas las encuestas deben tener un margen de error, ¿sí? Y también yo estoy realizando esta encuesta y asumo y supongo de que todas las estudiantes me van a responder con la verdad, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para poder trabajar y de pronto tomar decisiones. Cuando ustedes han visto, ¿no es cierto? Vuelvo al tema de lo que son las elecciones de alcaldes, de presidentes. Y hay los famosos exit poll que ya nos muestran un ganador, ¿no es cierto? Pero al momento se revierten los resultados en el conteo, en los voto a voto. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros salimos sufragando y el rato que nos preguntan, a veces hasta de mala fe, respondemos que hemos votado por la otra persona. Simplemente por molestar a la persona, simplemente para que no sepan por quién votar. ¿Sí o no? O el momento, chicos, que nosotros nos dan una encuesta, ¿qué es lo que hacemos? No tomamos conciencia y no respondemos con total honestidad, sino por responder o por quedar bien con la persona que nos está presentando ese documento, respondemos de forma rápida, sin analizar las preguntas que nos están realizando. Y eso no sirve de nada, ¿no es cierto? No nos ayuda. Errores que se presentan al momento de que nosotros realizamos una recolección de datos. Datos incorrectos o inventados, es lo que les acabo de decir, ¿no es cierto? No nos responden de una forma adecuada, con total honestidad, o simplemente nosotros tenemos que presentar una encuesta a 100 personas. Como no me conseguí las 100 personas, cojo yo mismo y comienzo a responder esa encuesta de acuerdo a mi criterio. Y eso tampoco está correcto. El segundo caso es las preguntas mal formuladas. De pronto, no explicamos bien la pregunta y a la persona que nosotros le estamos entrevistando o le estamos presentando nuestra encuesta, no la entiende y genera un gran problema. El tamaño de la muestra mal seleccionado. Si es que nosotros queremos trabajar con una muestra demasiado amplia, de pronto no vamos a tener ni el tiempo ni los recursos que esto implica. ¿Sí? La realización de la encuesta en un lugar inadecuado. Si yo quiero, ¿no es cierto?, saber, o he tomado la decisión de conocer sobre algún tema, tengo que irme a una fuente que tenga relación con lo que yo estoy preguntando, ¿sí? Con lo que yo estoy buscando conocer. Si yo le digo a usted, quiero saber, ¿no es cierto?, ¿qué les parece a ustedes las clases
o la educación que se da en la unidad educativa Promoción Social Integral del Aula. ¿En dónde tengo que preguntar? ¿Me iré, por ejemplo, al colegio Benigno Malo a preguntar? No. ¿Con quién tengo que trabajar? Directamente con ustedes, ¿no es cierto? Con las personas que están dentro de la institución. ¿Por qué? Porque ustedes son los que me van a dar las respuestas que yo necesito. Ejecución de la investigación a personas con criterios preestablecidos. Es importante analizar que las personas a las cuales nosotros estamos encuestando sean personas también de que no tengan un vínculo emocional de acuerdo al tema que yo estoy presentando. ¿Sí? ¿Para qué? Para que no tenga un criterio preestablecido o pueda mentir en sus respuestas. Preguntas no contestadas o contestadas ambiguamente. Algo que no conozco, estoy preguntando, he elegido mal, ¿no es cierto?, la muestra con la cual estoy trabajando y realmente usted no me puede dar una respuesta totalmente idónea. Encuestas no contestadas y consideraciones en las conclusiones finales. Por último, una vez que yo realizo estas preguntas, el objetivo es obtener una investigación o un informe, perdón, de la investigación de campo. La presentación de los datos obtenidos debe realizarse de manera concreta y precisa, mediante un informe. Debe contener un resumen ejecutivo, el objetivo de cuál fue la investigación, los antecedentes de un emprendimiento, cómo se diseñó la encuesta, cómo se aplicó, cuál es el tamaño de la muestra, un resumen de lo que son los datos investigados, las conclusiones, las recomendaciones que nosotros podemos emitir de acuerdo a la investigación que se ha realizado. Y si es posible también lo que son los anexos, ¿sí?, que podamos presentar. ¿Cuáles son los anexos en este caso? Por ejemplo, algunos temas, por ejemplo, poner el diseño de la encuesta que se realizó. Si es que tengo, por ejemplo, grabado las entrevistas, esos son los anexos. Bien, chicos, muchísimas gracias y una buena noche.